sexualidad se entrelaza constantemente con su historia como médico, como médica, con su historia como activista. Y entonces yo había pensado empezar, partiendo de esto último que decía Emma, ¿no?, de su labor como escritora, en el penúltimo libro, Palabra de Madre, que os recomiendo que leáis porque además es una lectura pues, deliciosa, cuenta mucho sobre esto. Y dices una cosa, Ivone, que me gustaría que sea como el primer bloque que abordamos, que hablas de desaprender. Perdona, sí. Yo antes de empezar, por eso, decir? Sí, quería daros las gracias. Venga. Gracias por la invitación, estoy súper feliz. Desde que llegué ayer a la tarde, bueno, está siendo súper bonito tanto los reencuentros. Escuchar ayer a Patuca para mí fue una alegría enorme. A Patuca la conocía de los tiempos en que yo llegué a Madrid, que estuve al inicio muy vinculada a Entrevías. Entonces, bueno, eso, primero daros las gracias y que esta invitación para mí era preciosa por lo que supone de invitación también para mí es una oportunidad de pensar en voz alta cosas que a mí que me vienen mucho a la cabeza, ¿no? Así que, bueno, y de lo que has dicho, de esta presentación tan bonita que me has hecho, Emma, solo quiero decir que yo si estoy aquí es por un grupo de madres, por Vía Láctea, y que antes que el parto es nuestro, pues hubo mucha gente trabajando por el nacimiento en España, que ahora parece que el parto es nuestro surgiera, pero que ha habido muchas antes, ¿no? Que ha estado Nacer en Casa, que estuvo la plataforma por derechos de nacimiento, los grupos de apoyo a la lactancia, y bueno, eso, que hay muchas antes, que me gusta siempre nombrarlas, porque si no parece que empezáramos algo, pero que ya había una tradición grande de gente luchando, y bueno, ya, ahora sí. Gracias, Pili. Pues pensaba que pudiéramos empezar por esto del desaprender, ¿no?, que lo comentas en el libro como una palabra interesante que va desarrollando. Entonces, igual podías contarnos un poco de a qué te refieres cuando dices de desaprender, ¿no? ¿Qué aprendes tú como médica en la formación y qué desaprendes en tu propia historia personal, en el contacto con otras mujeres y en tu propio trabajo como médica? ¿Qué es eso de desaprender? A ver, a mí me encanta la medicina. O sea, me apasionó cuando estudié medicina, la carrera, bueno, muchas cosas de la fisiología y de la medicina. A mí me ha encantado siempre como entender, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los que hemos llegado a la medicina y a la sanidad y a la enfermería llegamos desde una vocación de cuidado, ¿no? Y yo he vivido esto como un conflicto enorme. En mi trabajo como médica, en mi formación como psiquiatra, ya empezó un poco ahí el tema, ¿no? Esta paradoja entre esta vocación de ayuda y muchas veces, ya desde el inicio de la formación, para mí inicialmente era una duda, ¿no? De, ¿esto es bueno para este paciente, para esta persona, ¿no? Como que cosas que me estaban enseñando en mi formación como psiquiatra, a la vez, yo no me sentía nada cómoda haciéndolas, ¿no? Pues bueno, para empezar, para mí siempre ha sido muy conflictivo todo el tema de la sujeción mecánica, que es un eufemismo, como casi todos los eufemismos, para no decir lo que es, sujeción mecánica es atar a alguien a la cama, ¿no? Esto de atar a alguien a la cama, a mí como psiquiatra era de las cosas que más duras se me hacían ya durante la residencia. Y bueno, para mí esto siempre fue un conflicto desde el principio de mi formación como psiquiatra, todo el tema de la distancia terapéutica, ¿no? Yo durante la residencia de psiquiatría, que además fui madre, yo siempre me sentía como, no sé, es que es muy difícil, me sigue resultando difícil a día de hoy, ¿no? Entre lo que te dicen que tienes que hacer porque es bueno para los pacientes y a la vez estás viendo a los pacientes que te ponen cara de que esto no es bueno para ellos y a la vez hay pues, unos compañeros o un sistema que refuerza que esto hay que hacerlo de esta manera y que si tú no lo haces así es que tú tienes un problema personal, ¿no? La distancia terapéutica, el no implicarte demasiado con los pacientes o el ser muy dura a veces. Y todo el conflicto también, a los que nos apasiona, yo creo, la medicina basada en la evidencia, pero a la vez, dentro de la medicina basada en la evidencia, ves que a veces no se han tenido en cuenta las vivencias de las personas, como que eso no ha entrado todavía en la evidencia. O sea, lo que llamamos evidencia científica, todavía, a mi modo de ver, le falta, en muchos casos, la escucha a la subjetividad. Entonces, para mí siempre ha sido un conflicto, como querer entender bien la psiquiatría, querer entender bien lo que es la enfermedad mental, y a la vez yo misma, cuando estaba estudiando, formándome como psiquiatra, pues ya empecé a vivir este conflicto, ¿no? Entre lo que me están diciendo, lo que tengo que hacer, lo que me gustaría que hicieran conmigo si yo fuera esta paciente, ¿no? Para mí como psiquiatra infantil el criterio siempre era este, ¿no? Yo haría esto con mis hijos, esto que estoy recomendando a esta madre que haga con sus hijos, lo haría con los míos, ¿no? Bueno, no sé si te he respondido a la pregunta, pero para mí el desaprender era
Bueno, y luego ya cuando llegó la maternidad, darme cuenta de que como médica no sabía nada, ni de lactancia, ni de parto, y las que sabían eran las madres de un grupo de apoyo a la lactancia a Zaragoza, Vía Láctea, que la inmensa mayoría de ellas ni eran sanitarias, ni habían estudiado nada relacionado con la sanidad, y ellas eran las que sabían de lactancia, y sabían mucho más que los pediatras, por supuesto, muchísimo más que yo. Entonces era como, bueno, este conocimiento, esto es conocimiento, estas mujeres saben de lactancia, porque han dado de mamar a sus hijos. Están hablando desde la experiencia, pero esta experiencia no está en la academia. Entonces, ¿a qué llamamos ciencia, no? O sea que para mí el desaprender empieza un poco ahí, en darme cuenta de que yo como médica no tengo ni idea y que si consigo amamantar a mis hijos es gracias a madres. Por un lado, estaba pensando ahora, ¿no? Cuando dices atar a la gente a la cama, me parecía, no has dicho la palabra violento, pero la digo yo, ¿no? Descubrir esa violencia psiquiátrica, y me ha venido a la cabeza que también se ata a alguien a la cama cuando van a hacerle una cesárea, ¿no? O sea, la violencia psiquiátrica, la violencia obstétrica, y me preguntaba yo cómo estas asociaciones, Vía Láctea o otras asociaciones, pueden, en la colaboración con los profesionales o en el contacto en la sociedad entre unos y otros, hacer cambiar los paradigmas de la atención o provocar este desaprender, ¿no? ¿Eso es así en tu experiencia, que el asociacionismo pueda provocar esto? Es que es la clave. Yo creo que la única manera de que el sistema cambie es precisamente porque muchos de esos profesionales que estamos en ese sistema con toda esa incoherencia a veces, con toda esa contradicción, transitando historias muy duras, es precisamente gracias a las asociaciones, que en muchos casos son las que nos sostienen cuando nos rompemos, las que nos cuidan, y es obviamente la única salida a esto es colectiva y es desde ahí. O sea, yo creo que esas asociaciones son las que nos recogen en muchos casos y las que nos pueden sostener en esos tránsitos para que luego podamos, desde dentro o desde fuera, hacer estos pequeños cambios, ¿no? Yo creo que es clave el papel de las asociaciones de usuarias. Yo creo que ahora es, vamos, imprescindible en la sanidad. Otro tema que me gustaría que habláramos era cómo, en tu experiencia, en la palabra de madre se ve como de la herida, ¿no? De la herida de tu propia cesárea y de empezar a descubrir que esa herida la tenían muchas otras mujeres. Poco a poco sale una respuesta colectiva, asociada, que llega a ser una respuesta política también, ¿no? Entonces, igual quieres contar un poquito cómo sale primero el foro Apoyo Cesáreas y después eso va caminando. Vamos, en el libro, por ejemplo, cuentas cómo empezáis antes de llegar a hacer, bueno, pues a reunirse en el ministerio para la estrategia del parto normal, pues hay un puesto hecho con unos caballetes en la Puerta del Sol, ¿no? Pues contar un poco esos inicios y cómo es posible, ¿no?, que de una herida tan profunda, cuando se comparte, pueda surgir algo así. Cuéntanos algo de eso. Bueno, yo tuve, mi primer hijo fue una cesárea que a mí me dejó descolocada, pero que acepté sin más. Dije, bueno, pues no sé, no entendí nada, pero todavía no podía cuestionar nada del trato recibido, ¿no? La segunda vez que me quedé embarazada, que ya estaba acabando la formación como psiquiatra, pues ya tenía claro que quería intentar un parto, pero a la vez era residente de cuarto año de psiquiatría y estaba de psiquiatra de guardia embarazada de 37 semanas, cuando una paciente prendió fuego a la planta de psiquiatría. Y quiero decir que bueno, que acabé con una cesárea urgente y un niño ingresado en la UCI unos cuantos días, en la UCI neonatal. Y cuando llegué al tercer embarazo, pues lo primero que me dijeron los obstetras es que como tenía 2 cesáreas, que ya esta iba a ser programada y con ligadura de trompas incluida, porque no se podía tener más de 3 cesáreas. Bueno, ahí empezó un poco por mi parte una búsqueda, por lo menos de información, ¿no? Decir, bueno, si me van a tener que hacer una tercera cesárea, que sea realmente necesaria, ¿no? Que no sea por protocolo. Y ahí empieza un poco mi búsqueda de información. A mí me chifla leer estudios científicos y ya empiezo a ver que no se corresponde lo que me están diciendo los ginecólogos con lo que yo estoy leyendo estoy hablando del año 2000, 2001, ¿no? Que todavía estaba empezando Internet, pero ya empezábamos a tener más acceso a estudios. Hay contacto con otra mujer que está en las mismas que yo, después de 2 cesáreas, intentando un parto vaginal después de
de 2 cesáreas, empezamos a apoyarnos, a compartir mucha información. Ella tuvo un parto vaginal. Yo tuve una tercera cesárea durísima, porque además la sensación que tuve es de que fui castigada. Y durante mucho tiempo estuve muy mal, castigada por cómo te atreves, ¿no?, a llegar de parto con 2 cesáreas previas cuando te hemos dicho que esto hay que programar una cesárea, ¿no? Aquello fue durísimo, pero sí que después de aquello, esta mujer, Meritxell y yo, decidimos por lo menos compartir aquella información con otras mujeres que estuvieran en las mismas. Esto era los inicios de Internet, los inicios de las listas de correos, creamos una lista de correos que se llamó Apoyo Cesáreas y pasaron varias cosas, ¿no? Empezaron a llegar mujeres, una de nuestras sorpresas es que llegaron mujeres que no habían tenido cesáreas, que habían tenido partos vaginales y querían que les escucháramos lo mal que lo habían pasado. Y a nosotros al principio era como, bueno, pero estas de que se quejan, se han parido, ¿no? Pero en cuanto leías sus relatos, decías, ¿pero qué es esto? O sea, lo más terrible era empezar a leer muchos relatos que empezaban a llegar así, con cuentagotas primero, pero luego ya muchos seguidos, por una lista de correo electrónico, y empezar a ver que había muchas similitudes, pero sobre todo lo más duro era ver el nivel de violencia y de maltrato hacia muchísimas mujeres en sus partos. Y era como, pero esto. Entonces empezamos primero pues a contestarnos para animarnos las unas a las otras, pero a la vez era la sensación de decir, pero ¿cómo es posible que a tantas de nosotras nos estén haciendo tanto daño? Porque aparte de que te hicieran cesárea, una episiotomía, o te dieran 20 puntos, o te separaran de tu bebé, había un nivel de ensañamiento con aquellas mujeres, había un nivel de agresividad y de desprecio y de... Muchas mujeres contaban, no sé, unos partos tan terribles que era la sensación de, bueno, tenemos que hacer algo, pues vamos a hacer una asociación. Y ahí nació, bueno, y otra cosa que nos pasó también es que empezaron a llegar profesionales, matronas o ginecólogas que venían y de algunas decían, no, yo solo quiero leeros y escucharos, no voy a contar mi historia. Bueno, pues aquí estás en la lista de correos. Y también empezaron a llegar mujeres que habían tenido partos preciosos y decían, es que yo no puedo contar mi parto precioso en ningún lado porque nadie lo quiere escuchar. Bueno, pues un poco ese grupito, empezamos el parto es nuestro y los primeros años sí que fueron muy duros porque era esto, era como estar, o sea, la sensación era de estar viendo como una violencia brutal, pero que nadie más veía. Y está aquí Maribel Orgaz, que me ha encantado reencontrarnos ayer después de tantos años, ¿no? Pero en aquellos primeros años, de verdad que es que todos los días llegaban mensajes de mujeres que, pues, no sé, bueno, no voy a entrar en detalles, ¿no? Entonces ahí surge la idea de hacer la asociación y la urgencia de ir a los medios de comunicación, de ir al Ministerio de Sanidad, de ir al Instituto de la Mujer, de por favor que alguien haga algo, de ir a grupos feministas, de por favor, esto es una cuestión feminista, que es que nos tratan así en parte porque solo parimos las mujeres, o sea, aquí. Y también de ver ahí una violencia hacia los recién nacidos, que a mí casi era lo que más duro se me antojaba, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo volví después de mi segunda maternidad al hospital donde yo trabajaba y donde había estado mi bebé ingresado, pensar que en aquella UCI neonatal había tantos bebés sin sus madres, a las que solo se les permitía entrar 2 veces al día, a mí es que yo me acuerdo que había veces que pensaba, voy a llamar a Amnistía Internacional, porque esto es tortura hacia los recién nacidos y esa impotencia, ¿no?, de decir, nadie más ve esto. Entonces, bueno, pues ahí surge un poco la asociación y fueron unos inicios, pues yo ahora recuerdo como muy duros, porque así contado, pero lo que significaba aquello era pasar muchas horas en el ordenador respondiendo emails muy dolorosos, acompañando lo que podíamos a mujeres, a veces yendo a verlas al hospital, o yendo a verlas a sus casas o al teléfono, pero cuando todas teníamos hijos muy pequeños, y esto en muchos casos significaba pues, no atender a nuestros hijos o incluso crisis de pareja fuertes, porque encima todas estábamos muy tocadas por esta herida. Bueno, no sé si te he respondido. Sí, un montón. Me van surgiendo más preguntas a nivel que vas diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablabas de las cesáreas, ¿eso ahora cómo está? ¿El tema de las cesáreas en nuestro país ha cambiado mucho? ¿Sigue habiendo por hacer? ¿Cómo lo ves? Pues una de cal y una de arena, ¿no? Yo creo que ha mejorado muchísimo el trato. Yo creo que ya no hay ese maltrato verbal, humillante que había hace 20 años. Creo que eso, bueno, corregirme, pero yo creo que eso ya no pasa, ¿no? El que te griten o el que te digan... Pero a la vez creo que se ha maquillado mucho el maltrato. Entonces ahora te dicen que va a ser un trato respetuoso, te llaman de cariño, te hablan dulcemente, pero hay una barbaridad de cesáreas innecesarias,
todavía no está aceptado universalmente el que una mujer en una cesárea necesita estar acompañada, ella y su bebé que van a hacer. O sea, todavía sigue siendo una especie de lotería, todavía se permite que pase el padre según quien te atienda, se permite que pase el padre si eres trabajadora sanitaria de la casa, que se llama, es decir, si a la que le están haciendo una cesárea es una pediatra, es muy posible que pueda estar acompañada de quien ella quiera, pero si es una mujer migrante sola, pues probablemente esté sola en su cesárea también, y todavía no se ha entendido que en una cesárea hay 2 personas, hay un recién nacido que están haciendo. Entonces, bueno, a mí me preocupa un poco porque ahora con la historieta esta de la cesárea respetuosa se ha publicitado mucho el hacer piel con el padre en la cesárea, que puede estar muy bien, o sea que fenomenal, pero todavía no se ha entendido que una cesárea innecesaria es una agresión bestial. Y seguimos teniendo una tasa de cesáreas y de inducciones de parto absolutamente injustificable, ¿no? Entonces, bueno, pues queda muchísimo por hacer. En el libro dices como que en cada parto morimos un poco, ¿no? Como una metáfora, pero bastante de experiencia profunda, pero una cosa es morir un poco y otra cosa es que te maten una parte de tu ser por violencia, y hablas de algo muy importante que es que se impida protagonizar el momento del parto, ¿no? Que de alguna manera se apropien del parto. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí es verdad que a mí mi aprendizaje, después de transitar yo estas experiencias como mujer y como madre, luego llega mi parte de que soy psiquiatra y me fascina la psicología, y cuando empiezo a escuchar tantos relatos y a leer tantos relatos de mujeres, pues a la vez empiezo a decir, ¿pero esto del parto? ¿No? La psicología del parto. Entonces también ahí sí que creo que ahí está un poco mi aportación, pues más a nivel profesional, ha sido como darle visibilidad a este tema, que el parto es un momento espectacular, fascinante, a nivel de psicología está muy poco estudiado y tiene una profundidad, una trascendencia, una componente espiritual, me atrevo a decir mística. O sea, es un momento el parto de una riqueza, y yo eso lo he aprendido gracias a las mujeres que han podido tener partos bien acompañados, bien cuidados, partos fisiológicos. Cuando escuchas esos relatos es una maravilla. Y claro, cuanto más comprendes lo precioso que puede ser el parto, con toda su dureza, con toda su dificultad, la muerte que también está en el parto, que esto vosotras lo habéis traído a la luz mucho, ¿no? O sea, que el parto es de los momentos más trascendentes, divinos, únicos en la vida, ¿no? Cuanto más comprendes eso, más comprendes la dimensión del robo. Porque esto no se cuenta y realmente lo dramático de esta violencia obstétrica es que encima acontece en el momento de mayor vulnerabilidad de nuestras vidas. O sea, en el parto somos más vulnerables que nunca, el trato tiene que ser absolutamente exquisito. La persona que está naciendo, es que yo me atrevo a decir que prácticamente, probablemente la inmensa mayoría de nosotros, los adultos que estamos ahora en esta sala, seguramente la inmensa mayoría de nosotros fuimos violentados en nuestro nacimiento, porque seguramente la inmensa mayoría de nuestras madres no fueron bien tratadas o todo lo bien tratadas que merece ser una mujer en el momento de dar a luz. Y venimos de ahí, venimos de generaciones de maltrato. Entonces no nos atrevemos ni a imaginar lo hermoso que puede ser, pero esa herida la tenemos todos y todas, o casi todos los adultos ahora, y ese ensañamiento contra la mujer de parto, yo creo que es una de las marcas de la casa, del patriarcado, es cruel, deja una herida muy, muy profunda y muy invisible, precisamente por esto, porque está tan generalizada, tan asumida, ¿no? Está tan asumido que el parto es lo peor y que... Entonces, es muy importante para mí diferenciar esto, que efectivamente en el parto morimos porque es una transformación incomparable, porque dejas de ser la que eras, porque te abres a dar la vida y puede llegar la muerte. O sea, el parto es que es... Pero no tiene nada que ver eso con que en el momento del parto te maltraten, te dejen desnuda delante de gente que no conoces de nada, te metan la mano en tu vagina sin pedirte permiso, personas que no conoces de nada, te hablen mal, te critiquen, te digan que no lo estás haciendo bien, te chillen, te separen de tu marido o de tus seres queridos, te dejen sola en una sala un montón de horas después de una anestesia general y no sepas si tu bebé está vivo o muerto ni dónde está.
Bueno, es que hay tanto dolor ahí, entonces eso es que te maten. Y muchas mujeres, y bueno, y hay mujeres que efectivamente mueren por esta violencia. O sea, hay mujeres que mueren en los partos por culpa de este maltrato. Hay bebés que mueren en el nacimiento por culpa de este maltrato. Es que esto hay que nombrarlo. Entonces, claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué supone para el bebé, ¿no? Yo que te he escuchado decir cómo nace el bebé. ¿Cómo nace el bebé y qué pasa cuando le separan de su madre? ¿Qué les pasa a los dos? Eso... Claro, yo cuanto más he estudiado esto y más he podido aprender, ¿no?, de profesionales que llevan, pues, Michelle Oden y otros que llevan años investigando esto, y cuando hemos llevado ahí los conocimientos de la neurobiología, ¿no?, lo que sabemos ahora del cerebro, de las hormonas, de la oxitocina, de las endorfinas, y te pones a estudiar el parto y el nacimiento con esas gafas, lo flipas, ¿no? Dices, pero qué maravilla que el parto... O sea, es que al final es tan obvio, pero a la vez no se había dicho. O sea, parir es como hacer el amor. Y todo lo bonito que puede ser hacer el amor cuando estás profundamente enamorada de la persona con que haces el amor y toda esa entrega y toda esa trascendencia está en el parto y en el nacimiento. Y para parir bien necesitamos lo mismo que para hacer bien el amor. Lo mismo. Confianza, amor, respeto, intimidad, mucho cuidado, un trato exquisito. Y entonces, cuando llevamos en la neurobiología y cuando estudias qué pasa en el cerebro de la madre, qué pasa en el cerebro del bebé, yo primero decía, nacemos para amar y ser amados, pero es que ya lo he cambiado y nacemos enamorados. Y venimos preparados, o sea, el recién nacido llega, nace, cuando ve su cerebro y comprende su conducta y la observas desde ahí, todos hemos nacido enamorados de nuestras madres, todos los seres humanos, llegamos así a la vida. Llegamos listos para ese primer encuentro amoroso. El gran amor nada más nacer es encontrarte con tu madre. Y si tu madre está bien y se puede enamorar de ti, porque yo creo que todos nacemos enamorados, pero no todas las madres pueden vivir ese amor porque llegamos muy dañadas, a veces por muchas generaciones de maltrato. Entonces, el recién nacido siempre está enamorado de la madre, pues depende de su historia, va a estar mejor o peor. Y algunas madres ni siquiera pueden encontrarse con su recién nacido porque están muy, muy dañadas o porque se les hace mucho daño en ese momento. Entonces, que al recién nacido no se le trate de forma exquisita, que al recién nacido se le separe de la madre nada más nacer, que se haga lo que se ha hecho durante décadas, lo que seguramente nos hicieron a muchos de nosotros, ¿no? Nada más nacer, separarte de la madre, darte un baño, a veces con agua fría, ponerte cabeza abajo, darte un azote para que llores, llevarte lejos de tu madre, que tardes horas en volver con ella. Esto ahora sabemos que desde el punto de la neurobiología es una barbaridad, porque lo que está en juego además ahí es la impronta, hay un montón de mecanismos que se desencadenan justo ahí, que está todo preparado, que esto viene de millones de años de perfeccionamiento, que es la evolución. Entonces, si esto no lo permitimos, si esto no lo cuidamos, el daño ya está hecho. Obviamente luego se podrá reparar más o menos. Cuanto peor es el daño, más va a tardar en repararse, pero lo que más dificulta que no se pueda reparar es que no se entienda el daño. Entonces, para el recién nacido que viene listo para ese encuentro amoroso, separarle de la madre es, pues como dice Niels Bergman, lo peor que le puede pasar, claro, que le separen de su madre. O sea, y el problema es que esa herida queda muy, muy grabada y seguramente de por vida, ¿no? Entonces, como dice Michelle Oden, lo que está en daño ahí, lo que está en juego es la capacidad de amar. Y os animo a que penséis en esto. Las personas más dañinas, las más tóxicas, las más psicópatas, los más antisociales, la gente más chunga que hayáis conocido en vuestra vida, los criminales más, no sé, menos empáticos, ¿no? Los más fríos. Haceros esta pregunta, por favor. ¿Qué pasó con ellos nada más nacer? Porque no hay recién nacido malvado, ¿eh? No hay recién nacido perverso, no hay recién nacido, no hay bebé que llegue a este mundo queriendo hacer daño. Todos llegan queriendo amar. Y del recién nacido que llega queriendo amar a su madre, al adulto psicópata, dañino, tóxico, lo que nos tenemos que preguntar es qué ha pasado ahí. Y a veces lo que ha pasado es en esta etapa. Lo que pasa es que es tan invisible, es tan difícil. Entonces yo creo que ese es el trabajo ahora, ¿no? Darle ahí la vuelta y entender que ahí están los orígenes de la violencia. O parte de los orígenes de la violencia. Hay muchas más causas en la violencia, no voy a decir que todo sea eso, pero esa parte es muy importante
y todavía casi no se ha mirado ahí. Y está muy interesante que eso lo diga una psiquiatra, ¿no? Que no es... Me preguntaba, cuando hablabas de reparar, ¿no? En el libro hay algunas anécdotas que cuentas que tienen que ver con reparar, y alguna tiene que ver con algunos profesionales que en medio de este ambiente violento, frío, desobedecen, ¿no? Esa escena de esa enfermera, no sé si la quieres contar, porque ayer hablábamos de desobediencia en nuestra profesión. Sí, esa es la... Cuando mi hijo estuvo en la UCI neonatal, mi segundo hijo, Andoni, estaba ahí con una neumonía grave, a mí no me dejaban entrar ni nada, pero yo estaba obsesionada con salvar esa lactancia. Afortunadamente había podido dar a mi hijo mayor el pecho, y entonces yo lo que hacía era subir al lactario cuando podía, sacarme leche a todas horas, ¿no? Pero me habían dicho que prohibido, no podía ni cogerle en brazos, ni darle el pecho, ni nada, y decía, bueno. Y entonces cuando él tenía 6 días de vida, pues yo me desperté a las 6 de la mañana, que todavía estaba ingresada, 5 o 6 días de vida. Me habían dejado ingresada más días, y subí a sacarme leche a las 6 de la mañana, no había nadie más, el lactario estaba pegado a la UCI neonatal, que era de estas antiguas UCIs donde podías ver a los bebés a través de un pasillo de cristal, veías las incubadoras, ¿no? Yo subía siempre y decía, bueno, por lo menos lo veo. Y entonces estaba yo sola con el sacaleches, llegó una enfermera con un bebé amarillo en brazos, abrió la puerta, me miró y yo pensé, se ha equivocado, ¿no? La mamá de este bebé no está aquí. O sea, yo pensé que la enfermera traía un bebé para que su madre lo amamantara, y me dice, no, que te he visto aquí y te lo traigo, y yo le iba a decir que no es el mío, ¿no? Y me dice, como se ha quitado el tubo, no sé qué, y yo, o sea, no lo reconocí, ¿no? Y bueno, me lo trajo, fue la primera vez que cogí a mi hijo en brazos. A mí aquel momento la verdad es que fue muy intenso, ¿no? Porque mi hijo se enganchó al pecho directamente, lo tuve ahí un rato, la enfermera hizo algún comentario, yo estaba como alucinada. Y al acabar esa primera toma al pecho con mi hijo de 6 días de vida, ella me dijo, me lo llevo ahora, dice, por favor, no le digas a nadie esto, porque ella no tenía permitido que no se entere nadie de que te lo he traído, porque todavía no te lo puedo sacar, ¿no? Ella estaba incumpliendo el protocolo, se había saltado todas las normas porque me había visto sola y porque eran las 6 de la mañana, y yo le dije, tranquila, tranquila, se lo llevó. De hecho, ese día cuando me vino a ver la pediatra yo no dije nada. Yo sentí mucho alivio porque ya sabía que mi hijo sabía que yo estaba ahí y mi hijo me había reconocido, ¿no? Y luego, después de aquello, yo me vi muchas veces haciendo lo mismo. Me vi muchas veces, y esto lo hemos visto ahora en la pandemia también, ¿no? Muchas enfermeras saltándose los protocolos, llevando a bebés a escondidas para que vieran a sus madres, dejando pasar a familiares a escondidas para que se despidan de un moribundo. Yo me he visto a veces en psiquiatría desatando a pacientes a escondidas y diciéndoles, no digas a nadie, pero yo te suelto, puedes echar un pitillo sin que se entere nadie, o puedes pasar aquí. O sea, esta clandestinidad en los cuidados, que muchos la hemos hecho desde la humanidad y a la vez sintiendo que si se enteraban nuestros superiores, ¿no? Yo me acuerdo una de las primeras veces en la planta de psiquiatría que yo ingresé a una paciente adolescente, que en aquellos tiempos los adolescentes ingresaban en la unidad de agudos, ¿no? Una vez ingresé a una paciente adolescente de 15 años que había hecho no sé cuántos intentos autolíticos, y cuando fui a verla en la planta me la encontré y lo que me salió fue darle un abrazo, y la chavala se echó a mis brazos y me acuerdo que yo lo mismo, ¿no? La abracé un montón de rato y a la vez que la abrazaba pensaba, por favor, que no entre nadie, que no entre nadie, que no entre nadie, porque yo sabía que si me veían abrazando a esta paciente, que estaba considerada como la más psicopatona, como se habla en psiquiatría, me iba a caer a mí la bronca, ¿no? Entonces, esta clandestinidad yo creo que hay que sacarla a la luz y hay que reivindicar a todos estos sanitarios que se han saltado tantas veces los protocolos de la mejor manera posible, ¿no? Y esto también es desaprender, claro. Volviendo, y esta desobediencia, ¿no? Que es reparadora también, para el profesional y para el... Te propongo un cierto salto porque creo que además se te da de maravilla. No, porque creo que se te da de maravilla ir de lo personal a lo colectivo, de lo más individual a lo más institucional. Y volviendo un poco a la historia del parto es nuestro, ¿no? Supongo que muchos habéis visto el vídeo que os hemos recomendado de los 25 años, ¿no? En el que sales tú, por ejemplo, contando cómo os reuníais en cocinas y la gente os preguntaba, ¿dónde está la sede? Bueno, en el váter de mi casa, en la cocina, ¿no? Pero quizá que pudieras contar algunos de los hitos importantes, la campaña de las cesáreas innecesarias, a lo mejor, o lo de la estrategia de atención al parto normal, o algún hito que te parezca a ti importante de la asociación. Bueno, fueron unos años
Maribel también puede contar algunas, ¿no? Una de las más bonitas de aquellas fue que justo llegó el 2004, la guerra de Irak, hubo un movimiento de gente que se movilizó para que Aznar no volviera a ganarlas y nos enteramos de que había un grupo de cineastas que estaban haciendo unos cortos para sensibilizar a la población para que votaran a la izquierda y justo nos enteramos de que Itziar Bollaín estaba ahí, ¿no? Que quería hacer un corto y nosotros sabíamos que Itziar había tenido un parto en un hospital madrileño en el que se había sentido muy maltratada y después había tenido un buen parto en la clínica Acuario, ¿no? Le contactamos a ver si quería hacer ella y entonces Itziar fue muy brillante porque nos dijo, sí, encantada de hacer un parto de esto, o sea, un parto, un corto. Y Itziar tuvo la brillante idea de hacer un corto en el que puso a Luis Tosar de parto, por tu bien, lo tituló. Esto fue dentro de los cortos de Hay Motivo. Para nosotros aquello fue un golazo en la lista de la asociación, porque entre una y otra contactamos con ella y sí, que nos hace el tal. Y cuando salió aquel corto de Itziar Bollaín, que acababa el parto es nuestro, que nos lo devuelvan, que se convirtió en nuestro grito de guerra, esto en el 2004 pues fue un granito, ¿no? Igual que también, no sé si fue ese año o el anterior, Isabel Ferrón del Castillo habló con Rosa Montero sacó un monográfico, o sea, una página entera en el País Semanal de aquella época, denunciando el maltrato en el parto, y para sorpresa del País Semanal recibieron un aluvión de cartas brutal de gente diciendo, es verdad, hay mucho maltrato en el parto, y el País Semanal decidió dedicar un día, todas las cartas al director fueron sobre este tema, ¿no? Entonces, para nosotros aquello iban siendo como que se empezara a hablar del tema, que era súper importante, ¿no? Estábamos súper activas en aquello, ¿no? Lo mismo cuando fuimos al Ministerio de Sanidad, pensando que no nos iban a hacer ni caso, y de repente nos sentimos escuchadas y dijeron, es verdad, y decidieron hacer la estrategia de atención al parto normal, que fue, para mí aquello fue un ejercicio de democracia enorme, estar en el Ministerio de Sanidad, todas las asociaciones de profesionales, la SEGO, las matronas, y a la vez el parto es nuestro, mujeres que no eran sanitarias, que no tenían estudios en este área, con toda la evidencia científica de su parte, desmontando los argumentos de los ginecólogos y que de ahí saliera la estrategia de atención al parto normal, ¿no? Yo creo que aquello fue... Pero a la vez, todo aquello, realmente éramos muy pocas, sin un duro, todo aquel esfuerzo fue en su mayor parte, nunca recibimos ninguna subvención. Cada año en la asamblea anual hablábamos de si nos disolvíamos como asociación o no, porque no teníamos medios para seguir adelante, o sea que era una precariedad. Y un poco ahí sigue, o sea, realmente el parto es nuestro, tiene un nombre y una marca muy potentes, pero cuando ves lo que hay detrás, sigue habiendo 30 o 40 mujeres, 600 o 700 socias y un presupuesto, bueno, en fin, que es muy heroico lo que se ha hecho ahí. Y reivindicar eso, que por ahí han pasado miles de mujeres que han hecho un trabajo enorme y siempre gratuito, anónimo y totalmente desinteresado, pero siempre es de aire. Lo hago por mis hijas, lo hago por mis hermanas, lo hago para que a mis sobrinas, a mis amigas, a mis nietas no les pase lo que me pasó a mí o lo que le pasó a mi madre o lo que le pasó a mi hermana, ¿no? Qué interesante que lo nombres como un ejercicio de democracia, ¿no? Este conocimiento que avanza entre los profesionales, las usuarias. En ese sentido pensaba también en todo lo que ha avanzado, lo que está avanzando últimamente, la conciencia sobre qué es el recién nacido o incluso el bebé intraútero, toda esta, no sé, como diríamos, el sentido común nos decía, ¿no?, hasta hace muy poco, el bebé no se entera, un poco el desprecio, ¿no?, a la psique del bebé. ¿Cómo ves esto? Esto está avanzando, el bebé se entera, tiene conciencia, tiene memoria, ¿desde cuándo? Sé que es un tema muy peliagudo y muy científico, pero igual quieres dar una pincelada, ¿no? Me chifla el tema. Y tiene lecturas desde la psicología y la psiquiatría y la neurobiología, pero también desde lo social y lo político, porque para mí la definición de patriarcado, vamos a empezar por ahí, o sea, patriarcado significa, metafóricamente, ¿no?, que el recién nacido pertenece al padre, que el padre puede decidir qué hacer con la vida de ese recién nacido, ¿no?, que es su propiedad. Y esto todavía permea siglos después en el lenguaje, ¿no?, cuando hablamos del recién nacido como el producto de la gestación, ¿no? Entonces, esa negación, ¿no?, de que el recién nacido es un ser humano, es una persona, recuerda, padece, siente, ama, se emociona. Esa negación para mí es el gran drama de la civilización occidental, ¿no? Porque mientras sigamos negando eso, por supuesto seguimos maltratando a los recién nacidos
pero el maltrato al recién nacido para mí es el mismo que el maltrato a los vulnerables, a los frágiles, a los diferentes, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, es la negación y es, en términos de neurobiología es muy bonito también porque es la diferencia entre el amor y el miedo o la oxitocina y el cortisol, ¿no? O sea, quiere decir que todo lo que... Ahora sabemos que efectivamente lo que vivimos de recién nacidos, incluso en el útero, está en nuestro ser, está en nuestra memoria corporal, probablemente esté en cada una de nuestras células y se están descubriendo ahora muchísimas cosas a nivel de neurobiología fascinantes que tienen que ver con la memoria, está todo el gran debate sobre qué es la conciencia. Y entonces, por supuesto que recordamos y por supuesto que hay muchas cosas que a día de hoy todavía no se pueden explicar, pero ahí está, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es que no hay que investigar en ningún libro, haceros la pregunta en vuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué os pasó cuando erais bebés? ¿Qué le pasó a vuestra madre mientras estaba embarazada de vosotros? ¿Cómo fue vuestro nacimiento? Vuestro yo bebé, ¿no? Nosotros en la escuela, en el instituto, lo llamamos así, el yo bebé. ¿Qué os dice vuestro yo bebé? Me da igual la evidencia científica, me da igual que esto no esté demostrado. Si tenéis un ratito, escribir vuestra historia, mirar vuestras fotos de bebé. ¿Qué pasó con vuestra madre? ¿Cómo fue vuestro nacimiento? ¿O qué le pasó a vuestra madre cuando paría a vuestros hermanos? ¿O si vuestra madre parió algún bebé sin vida? ¿Cómo ha afectado eso a vuestra vida a día de hoy? Y no hace falta ni que me lo contéis a mí ni que se lo contéis a nadie, pero cuando te haces esa pregunta y vas a tu cuerpo, hay una verdad que aflora, sí o sí. Es que la llevamos puesta, toda nuestra vida. Entonces, esto me da igual cuánto va a tardar en demostrarse a nivel científico. Es que está ahí. Es como que la Tierra es redonda. O sea, no sé. Pero se ha negado. Y yo creo que se ha negado precisamente por el trauma. Por el trauma colectivo, ¿no? Cuando algo es muy traumático, no vamos a entrar ahí, ¿no? No vamos a hablar de qué ha pasado en pandemia porque todavía no estamos listos para hablar de la pandemia, ¿no? Pues todavía no estamos listos para hablar de siglos de maltrato a los recién nacidos y a los bebés. He pensado este ratito último que te voy a decir algunas palabras, o sea, como sería una pregunta-respuesta rápida, ¿vale? Palabras que hemos leído o te hemos escuchado o frases muy cortitas tuyas para que nos puedas explicar qué significa eso o qué significa para ti también, ¿no? Maternar. A mí maternar me encanta, ¿no? Porque es lo que hacemos las madres, ¿no? ¿Te acuerdas? Una mamá adolescente, qué bien, cuando le preguntaron, una mamá de 14 años, ¿no? De estas mujeres que tenemos unos compañeros que tienen un proyecto precioso en Valencia donde cuidan y acompañan a estas mujeres adolescentes que han sido madres, ¿no? Y a esta mujer de 14 años le preguntaron ¿qué significa para ti ser madre? Y dice, pues que mi crío va antes que yo, ¿no? Y para mí esa es la definición de maternar, es que el bienestar de tu hijo o hija va por delante del tuyo. Y eso es lo que nos pasa a las madres, también pasa esto a muchos padres, y a muchas personas que no son madres, pero hay que decir que para mí la esencia de la maternidad es cuando tu hijo está malo y dices, preferiría 1000 veces estar yo mala que esta incertidumbre de que mi hijo pueda estar gravemente enfermo, ¿no? Y para mí maternar es cuidar desde esta empatía, ¿no? Es como bueno, pues es de donde venimos, o sea, es el origen de la empatía y del amor, ¿no? De poner el bienestar de otro ser por delante del tuyo, ¿no? Y cuando luego profundizamos en esto, pues para mí maternar debería ser de dónde aprender toda la ciencia de los cuidados. Es que toda la ciencia de los cuidados debería basarse en aprender de las madres, en aprender en poner el bienestar de los más frágiles en el centro. Si conseguimos cuidar bien a los más frágiles, estaremos todos bien, porque esa debería ser la prioridad. Entonces, maternar también es hacer psicoterapia. ¿Qué hacemos en psicoterapia? Los psicoterapeutas. Pero en el fondo estamos maternando, ¿no? Estamos ofreciendo un lugar seguro, de no juicio, donde ponemos... En la psicoterapia lo que ponemos en el centro es el sufrimiento del otro va por delante de nosotros como personas, ¿no? Estamos ahí para ayudar. Y es maternar ser enfermera o ser cirujana. O sea, para mí es cuidar desde poner por delante el bienestar del otro, ¿no? Entonces, maternar, bueno, lo podemos debatir. Y dices que eso es un trabajo en equipo. La palabra que te lanzo es comadre. ¿Qué son las comadres? Es que las comadres a mí me salvaron la vida, ¿no? Son las madres expertas que a mí me ayudaron en mi maternidad y que yo creo que siempre han estado ahí a nivel social, pero eran las hermanas, las abuelas, las suegras,
madres expertas que te enseñan a ti a maternar cuando tú no has sido madre. Que antes este aprendizaje, yo creo que en otras culturas era más sencillo porque había más criaturas y era más fácil que tuvieras hermanos pequeños o que hubieras crecido viendo criar, ¿no? Pero ahora, ¿cuántas mujeres llegan y se encuentran con que el primer recién nacido que tienen en su vida en brazos es su hijo o hija, el primer bebé? No han visto criar a otros bebés porque han sido hijas únicas, porque se han criado en ciudades, sin comunidad. Entonces hay una pérdida de conocimiento que hace que esto de las comadres sea más necesario aún que nunca. Entonces lo de las comadres, que antes era espontáneo en las comunidades ancestrales, ahora casi hay que pagar, ¿no? A veces hay que pagar para tener una doula que hace lo que hubiera hecho tu hermano o tu amiga del alma o tu madre, pero si no tienes eso, pues ahora hay que, incluso, o sea, han tenido que mercantilizar, ¿no? Pero para mí lo que hay detrás de esto es que es lo de siempre, volvemos siempre a la comunidad, que es lo mismo que decía ayer Patuca, ¿no? O sea, es que sola no vas a ningún lado. Es que para todo esto o tienes una comunidad detrás o apaga y vámonos. El proverbio africano, ¿no? Para criar se necesita una tribu, una comunidad, es que si no, esto no hay quien... En el libro cuentas un hecho muy impresionante, ¿no? Cuando otras mujeres lloran por ti, porque tu hijo estaba... Sí, esto era cuando estuvo Andoni, ¿no? Ahí en la UCI neonatal, en este espejo, ¿no? En este cristal, perdón, en este pasillo de cristal, pues el día antes de que me lo dejaran coger, que era además un domingo de Pascua, y viene una amiga, entró conmigo en el pasillo, estaba mi bebé atado en la incubadora de pies y manos y con un tubo ahí, una especie de respirador, creo que era, y yo me recuerdo que ella entró y al verlo ella se echó a llorar. Y yo no podía llorar, ¿no? Y tardé mucho en darme cuenta de lo importante que es eso, ¿no? Que alguien, a veces necesitas, cuando tú estás en shock, en esos primeros momentos de la maternidad, que alguien llore por ti. Y esto yo creo que es una clave importantísima también en el duelo, ¿no? Y para mí las comadres muchas veces me han dado claves magistrales, que algunas de estas claves he tardado meses y años en poder entenderlas y agradecerlas como es debido. O sea, algunas de estas claves en el momento incluso no me han gustado, pero luego siempre tarda su tiempo, ¿no? Por eso, bueno, pues a veces vamos a ir también hacia otras, ¿no? A mí cuando vienen mujeres a decirme, ay, muchas gracias porque me has ayudado, yo digo, esto es una cadena. O sea, tú vas a ayudar a otras, ¿no? O sea, yo te puedo ayudar porque otras me han ayudado a mí y tú vas a ayudar a otras y vamos a visibilizar esta cadena, ¿no? No pongamos el acento en el individuo, que es que eso es otra trampa, ¿no? Ahora. Otra palabra, la activista. La activista me encanta ese juego de palabras, ¿no? Porque es este activismo por la lactancia. Y la lactancia para mí es una clave absoluta en términos de ecología humana y es tremenda como lo poco que se entiende. Para mí la lactancia está tan amenazada como la selva amazónica y es tan desconocida como la selva amazónica. O sea, el papel de la lactancia en el desarrollo humano a mí me fascina. Yo lo aprendí, no es que sepa mucho, pero lo que sé ha sido gracias a haber podido disfrutar de mis lactancias. Creo que es territorio totalmente inexplorado todavía y creo que el desarrollo humano todavía no ha sido estudiado teniendo en cuenta la lactancia. Pero cuando ves grandes lactantes, ves o sea, que la lactancia es lo que ha previsto la naturaleza para el desarrollo de esta capacidad de amar. Y es un disfrute ver y sobre todo porque estamos acostumbrados a ver a bebés pequeños, pero no estamos acostumbrados a ver a niños de 3, 4 y 5 años. Fijaros la idea de dientes de leche. Los dientes de leche se caen cuando ya no necesitamos tomar leche, pero no es leche de vaca, ¿eh? Los dientes de leche se nos caen cuando ya no necesitamos tomar leche de madre. La duración fisiológica de la lactancia en la especie humana está prevista que tenga esa duración hasta los 4 o 5 años de tomar leche de madre. Y si tenéis la oportunidad de conocer a criaturas de 3 y 4 y 5 años que todavía toman leche de sus madres, charlad con ellos y que os cuenten sus vivencias de la lactancia. No sé, es que es precioso y es tan invisible, tan desconocido, genera tanto dolor, porque claro, la inmensa mayoría de la gente, ¿quién de nosotros tomó pecho de su madre con 3 o 4 años? ¿Quién de nosotros recuerda haber tomado teta de su madre? Nadie. Entonces, no nos lo podemos ni imaginar. ¿Hay uno que sí? Yo creo que sí. Esther puede que sí. Mi hija se acuerda.
Tu hija se acuerda, pero de los que somos adultos ahora, ¿quién recuerda haber estado abrazada a su madre tomando teta? No tanto, no tanto. Entonces, no tenemos ese conocimiento, no sabemos lo que es. Y yo creo que no sepamos lo que es que nos falta esa piel, es que eso se lleva en la piel. No sé. Entonces, para mí ser la activista es defender y promover la lactancia humana, pero esto todavía, bueno, anda que no queda ahí. Has criticado esto de llamar al bebé producto, te he escuchado otras veces criticar que le llamen feto, y te voy a decir una expresión a ver qué te suena o qué opinas de esto, ¿no? Incompatible con la vida. Uf, esta es tremenda, ¿no? Es incompatible con la vida un ser que está vivo, pero, o sea, no sé, ¿no? Para empezar, es una incongruencia absoluta, ¿no? Se les dice a las mujeres embarazadas, ¿no? Tu bebé es incompatible con la vida. Y ahí se genera una presión enorme, que para mí también tiene que ver con el patriarcado, para que solo tengamos a término bebés que parezca que van a estar absolutamente sanos, ¿no? Hay una presión enorme para que se interrumpan los embarazos de bebés que no parezcan 100% sanos y saludables, porque si vienen con una discapacidad del tipo que sea, pues ya no nos interesan, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vas a tener un bebé con síndrome de Down? Es que es tan perverso este mundo, ¿no? Entonces a mí me enfada mucho, porque esto lo viví mucho. Durante 5 años trabajé en neonatología, en obstetricia, en el Hospital de Puerta Hierro, y vi mucho esta presión muy sutil, ¿no? Yo estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y a la vez creo que hay que nombrar esto, ¿no? La presión tan bestia que hay y cómo el tema del lenguaje, ¿no? Porque me acuerdo que hubo una carta, ¿no? O un artículo en El País que hablaba de esto, ¿no? De permitir esas interrupciones, porque decía no se puede obligar a nadie al sufrimiento, ¿no? Y es que en esos términos parece que no hubiera escapatoria posible, y no es verdad. Las madres y padres y las personas que han llegado con cualquier diversidad funcional tienen el mismo derecho a existir y a ser escuchados, ¿no? Y creo que hablar de esto no está permitiendo hablar de, o sea, esa presión no está permitiendo hablar de la falta absoluta de cuidados y de recursos para maternar a bebés con necesidades diferentes, ¿no? Y no se está hablando de otras cosas como los cuidados paliativos o la limitación de esfuerzo terapéutico, de preparar a los profesionales, ¿no? Cuando se diagnostican, en mi hospital, cuando se diagnosticaban cuadros graves en bebés en útero, a mí esto lo seguimos viendo, ¿no? Como cada vez empeora el pronóstico, ¿no? Si la madre tiene alguna duda de si seguir adelante con esa gestación o no, en cuanto llega la siguiente ecografía sale de dudas, porque resulta que de una ecografía a otra ha empeorado muchísimo el cuadro. Ya no solo tiene síndrome de Down, sino que además tiene una cardiopatía gravísima y además tiene no sé cuántas cosas más. Y es como, no sé, a mí me parece muy sospechoso todo esto y creo que hay que, por lo menos, señalar el lenguaje que estamos utilizando, ¿no? No sé, son muchos temas. Son muchos temas, pero es que de eso se trata, ¿no? De escucharte sobre muchas cosas para que luego en el diálogo podamos seguir. Antes de pasar a que todo el mundo ya podamos empezar a preguntarte, la última que te hago, que es un tema que has planteado junto con otros profesionales, ¿no? en diálogo con otros, que es esto de la visión ecosistémica. Qué buena. Bueno, es por ponerle palabra, ¿no? Para mí, ecosistémico tiene que ver, o sea, para mí el esfuerzo es ver la complejidad, ¿no? Es ver el árbol y ver el bosque, ¿no? Ecosistémico, a mí me gusta esa palabra, pero podemos cambiarla por otra. Me gusta también por la parte eco, ¿no? De ver la naturaleza, la riqueza, de llevar esa mirada, ¿no? Lo primero tiene que ser la observación, pero una observación amorosa, ¿no? Y para mí lo eco ahí tiene que ver con comprender la complejidad sistémica, ¿no? Y creo que esto falta todavía, ¿no? Venimos de una ciencia médica y de una ciencia en general muy reduccionista, que se ha pensado que se podía ser observador externo objetivo y ya se está viendo que eso ni siquiera sirve para la física pura, ¿no? O sea, que todo eso está dando la vuelta. Yo creo que llevado al tema de la sanidad o de las ciencias médicas y de los cuidados, pues significa para mí, ecosistémico significa comprender la complejidad de la naturaleza, por lo menos tener esa mirada, ¿no? Pensar en el contexto, pensar en este bebé que están haciendo ahora, pero también pensar pues en sus abuelas que igual están en otro continente
y pensar en qué medio va a crecer y en pensar en la contaminación en ese medio y en pensar, bueno, en todas las capas, ¿no?, de esa cebolla. En estos últimos minutos que nos quedan, devolverle un poco a Ivone, si queréis, sin coger el micrófono, yo voy repitiendo si queréis que se grabe, una palabra que os lleváis y que os parece importante dejar en el ambiente. ¿Puede ser palabra mejor? Mejor una palabra, pero si son dos, pues dos. Reparar es vincular. Reparar es vincular. Maternar y paternar. Maternar y paternar. Comadres. Comadres. Complejidad. Complejidad. Comadres, gracias. Comadres, gracias. Ánimo, no pares. Eso yo ni lo repito porque se ha escuchado genial. ¡Qué fuerza! Nacemos enamorados. Nacemos enamorados. Maternar a la mujer embarazada. Maternar a la mujer embarazada. Desaprender. Desaprender. Está en juego la capacidad de amar. Está en juego la capacidad de amar. Visión ecosistémica. Visión ecosistémica. Gracias. Tiempo. Gracias y se necesita toda la tribu. Gracias. Se necesita toda la tribu. La evidencia científica tiene que contar con la experiencia. La evidencia científica tiene que contar con la experiencia. Hablarlo repara. Hablarlo repara. El parto es una experiencia mística. El parto como experiencia mística. Amor en la profesión. Amor en la profesión. Seguir desaprendiendo. Seguir desaprendiendo. Se repara en la adolescencia. Se repara en la adolescencia. Hay que desobedecer. Hay que desobedecer. Con todo el cuidado.